Y Señor, te pedimos a esta hora también por nuestro estudio, que tú nos guíes, oh Dios, en los versículos que vamos a estar leyendo y que nos ayudes a entender el mensaje que tienes a través de ellos para nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Quiero que abran su Biblia a el libro de Isaías en el capítulo 18. Isaías capítulo 18. Ya vamos volando a través del libro de Isaías. Ya llegamos al capítulo 18. Entonces, abran su Biblia al capítulo 18. Van a darse cuenta que el capítulo 18 de Isaías es un capítulo muy corto. Es un capítulo muy corto. Así es que, a diferencia de otras veces, quiero que leamos todo el capítulo y luego nos devolvamos y veamos versículo a versículo, tanto como se pueda, las cosas que creo que el Señor está tratando de comunicar, que estaba tratando de comunicarles a los israelitas en aquel tiempo, y a través de esa comunicación está tratando de comunicarnos a nosotros algo también. Entonces, Isaías capítulo 18, en mi Biblia, que es una Biblia de estudio, tiene el encabezado Profecía acerca de Etiopía. Dice así: ay del país de amenazantes alas, que está al otro lado de los ríos de Etiopía. País que por el mar y en naves de junco mantengan esa palabra junco en sus mentes, porque va a salir al rato. Envía mensajeros sobre las aguas. Vayan mensajeros veloces a esa gente de gran estatura y de brillante piel. Vayan al pueblo siempre temible. Vayan a esa gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos. Y ustedes todos, habitantes de la tierra, fíjense bien cuando se agite la bandera en los montes. Presten atención cuando se toque la trompeta. Versículo 4, noten. Porque así me ha dicho el Señor: voy a mantenerme quieto, pero desde mi mansión estaré observando, como el sol brillante después de la lluvia, como una nube de rocío en el calor del verano. Pero antes de la siega, cuando caiga la flor, el grano, y el grano esté maduro y el fruto esté en su punto, Él cortará las ramas y podará las ramitas. Versículo 6, entonces todos serán dejados para comida de las aves silvestres y de las bestias salvajes. Sobre ellos pasarán las aves el verano e invernarán todas las bestias salvajes. Cuando llegue el momento, ese pueblo de gran estatura y de piel brillante, ese pueblo siempre temible, fuerte y conquistador, cuya tierra es surcada por los ríos, traerá ofrenda al Señor de los ejércitos. La traerá hasta el monte de Sión, hasta el santuario del nombre del Señor de los ejércitos. Ok, ¿qué piensan? Lo mismo que yo pensé la primera vez que lo leí, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con alguna cosa entre todo lo que estamos estudiando? Pues déjenme decirle algunas cosas acerca de esto. El capítulo 18 es uno de los capítulos más breves de la Biblia, pero también tiene la distinción de ser uno de los capítulos más difíciles de interpretar. De todos los 66 capítulos de Isaías, ese es uno de los más difíciles de interpretar y de encontrarle algún significado para el pueblo a quien Isaías le reveló esta profecía. El pueblo a que Isaías le reveló esta profecía. Y tenemos que acordarnos de algo, que todos los pueblos de los que ha hablado Isaías no son pueblos necesariamente que Dios lo envió a él a hablarles a ellos. Les dio esas profecías para que las pronunciara dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Judá. Y mi interpretación de eso es que a menudo Dios nos da profecías en su palabra acerca de otros pueblos, no porque quiere que los otros pueblos lo sepan, que si lo saben, qué bueno, pero lo que quiere es que nosotros, a través de esas profecías que da acerca de esos pueblos, nosotros nos demos cuenta del carácter de Dios. Porque podemos estar seguros que así como actuó hacia esos pueblos contra quienes profetiza o contra quienes dictamina juicio o a los que bendice, creo que nosotros también podemos decir que Dios va a ser de igual manera con nosotros en la misma circunstancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no pensar que toda profecía tiene que ver con algo de un país o de otro pueblo o de algo, y eso es lo que les va a pasar a ellos, y etcétera, etcétera. La profecía tiene que ver con que Dios quiere dejar a su pueblo saber de antemano cuáles son los planes que tiene para él. Y creo yo que eso es una de las cosas que a veces nos falla, ¿verdad? Porque nos concentramos tanto en lo presente, en lo que está pasando ahorita, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor,
que se nos olvida que Dios ya nos ha dicho en su palabra todo lo que va a pasar. Nosotros conocemos el fin de la historia, vaya, ¿no es cierto? Si quieren saber cómo va a terminar todo, ¿saben qué? Nada más lean el Apocalipsis. Y nos damos cuenta de cómo va a terminar todo, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado tanto el principio como la mitad, como el fin, y usa la historia de Israel para dejarnos saber muchas cosas acerca de sí mismo y de su carácter que debemos saber, porque debemos saber que así como se portó con ellos, así va a ser con nosotros también. Habiendo dicho eso, entonces, no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí en el capítulo 18, obviamente, por lo corto que es, pero sí vamos a ver algunos datos interesantes acerca de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, en el versículo 1, dice, hay del país de amenazantes alas, que está al otro lado de los ríos de Etiopía. Está hablando de Etiopía. Sí, como ya hemos visto antes, un ay es una advertencia de que algo va a pasar contra alguien o contra alguna nación por el comportamiento de esa persona o de esa nación hacia Dios y su voluntad. Sí, esto es lo que está haciendo aquí Etiopía. Etiopía, aunque en aquel tiempo era un pueblo muy fuerte, de todas maneras se estaba rebelando contra el poder de Dios, no reconocía a Dios como todos los otros pueblos. Ahora, tenemos que recordar que aunque no todos los pueblos conocían a Dios, muchos pueblos llegaron a conocer acerca de Dios precisamente por los judíos. Si ustedes se acuerdan, cuando Josué llegó a la tierra prometida, ¿sí? Cuando fueron a espiar, ¿se acuerdan de Rahab? ¿Se acuerdan lo que les dijo Rahab a los espías? Les digo, hemos oído lo que Dios hizo por ustedes. Hemos oído lo que Dios hizo con los egipcios. Entonces, la fama del Dios de Israel se esparció por el mundo, muchas veces por los mismos judíos. Es más, en Etiopía en los años 70 rescataron a no me acuerdo qué cantidad de judíos negros, completamente brillosos, así como dice aquí el pasaje de negros, que se cree eran descendientes de la unión del rey Salomón y la reina de Seba, que también era parte del reino de Etiopía. Entonces rescataron, pero si fue algo así como acostumbran los israelíes. Llegaron con aviones, entraron, los agarraron, los subieron a los aviones y vámonos a Israel. Sí, entonces los etiopíes llegaron a saber acerca de la fama de Dios, pero en un momento dado ellos se creían, como todos los otros pueblos que hemos visto, se creían autosuficientes, eran orgullosos, eran soberbios, y el Señor aquí está diciendo, ay, de ese país que está al otro lado de los ríos de Etiopía, que es Etiopía. Cuando Dios pronuncia juicio contra las naciones vecinas de Judá, menciona también a Etiopía. Y en Sofonías capítulo 2 y el versículo 10, dice, esto les sobrevendrá por causa de su soberbia, por insultar y engrandecerse en contra del pueblo del Señor de los ejércitos. Versículo 11, las acciones del Señor contra ellos serán, ¿qué? Terribles, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y todas las naciones, todas las ¿qué? Se inclinarán ante él ahí donde se encuentren. Versículo 12, noten, ustedes los ¿qué? Etíopes, que son las personas que de Etiopía, también sufrirán la muerte ante mi espada. Entonces el Señor ese ay que mencionó, ese ay es un ay de que ustedes también, así como las otras naciones, han sido soberbios, han insultado, se han engrandecido contra el pueblo del Señor de los ejércitos. Sí, y lo que Dios va a hacer con ustedes va a ser algo terrible, porque va a destruir todos sus dioses, va a destruir toda la tierra. Sí, y noten, todas las naciones, esto es algo importante en este capítulo, todas las naciones se inclinarán ante él. Ahí donde se encuentren, ustedes los etíopes también sufrirán la muerte ante mi espada. ¿Sí? Entonces, esto no era algo que, de nuevo, que Isaías se fue a Etiopía a predicarlo, a profesarlo. Esto era algo que estaba diciendo dentro del pueblo de Israel, dentro de Judá, para que los judíos, para que los habitantes de Judá supieran, sí, que aunque vieran a los etíopes como un pueblo fuerte, como un pueblo amenazante, no tenían de qué temer.
Y mucho menos, más que temer, no tenían por qué aliarse con ellos como estaban buscando que se aliaran con ellos. Ahora, Etiopía no siempre se llamó Etiopía. Hubo un tiempo en el que se llamó Cus o Cush en la Biblia. En la palabra Etiopía, en el versículo 1, que se menciona en el versículo 1, es Cus o Cush en el hebreo original. En nuestros días sería como el área donde está Sudán, aunque todavía existe Etiopía. ¿Y saben cuándo fue la primera vez que fue mencionada Etiopía? Fue desde el Génesis. Fue desde el Génesis, más bien Cus o Cush. Fue desde el Génesis. Y en la Reina Valera 60 se menciona unas 30 veces este país de Cus o Cush. En Génesis capítulo 2, comenzando con el versículo 10 y hasta el 14 dice, de Edén salía un río que regaba el huerto, y de ahí se dividía en otros 4 ríos. Uno de ellos se llamaba Pisón, y es el que rodea, toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, y ahí también hay bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, y es el que rodea toda la tierra ¿de qué? De Cus, después fue Etiopía. El tercer río se llama Hiddekel, y es el que corre de oriente de Asiria, al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces podemos ver que desde el principio ya existía esta nación. Desde el principio Dios la estaba viendo, desde el principio Dios la estaba examinando, Dios vio su evolución, por así decirlo, de una nación pequeña a una nación gigantesca, a una nación poderosa. Pero como suele suceder cuando alguien crece en estatus, en finanzas, en educación, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que suele suceder? Se les infla la cabeza, ¿verdad? Se creen más que los demás, se creen como el papá de los pollitos, se creen que son, ¿cómo decimos en inglés? No me acuerdo, pero se creen mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla acerca de esto? Cuando escuchamos a Dios que habla así acerca de una nación, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cómo podemos aplicar eso nosotros en nuestra nación, en nuestra vida personal, en nuestra iglesia inclusive? ¿Qué aplicación le podemos dar? Que no importa qué tan alto lleguemos, nunca nos debemos creer demasiado, ¿verdad? Nunca debemos de pensar que ya llegamos, que ya lo entendimos todo, que ya somos lo máximo, porque saben que cualquier cosa puede pasar que nos venga a tumbar, y más vale humillarnos delante de la mano de Dios y que Él nos exalte cuando Él decida que nos va a exaltar, y no tratar de exaltarnos nosotros mismos. Porque como lo hemos visto mucho en los proverbios, la manera segura de fracasar es ¿qué? Llenarse de soberbia, llenarse de orgullo. ¿Sí? Ahora, en los días de Isaías, Etiopía era un poder mundial mayor, como dijéramos hoy Estados Unidos o Rusia o China, etcétera, etcétera. Era un poder mundial mayor que llegó hasta gobernar a Egipto. Y vamos a ver más adelante que Egipto, aunque debió haber aprendido de la experiencia que tuvo con los israelitas durante el Éxodo, parece ser que se le olvidó o que nadie les contó lo que había sucedido cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y volvieron a ponerse sus moños contra Dios y Dios tuvo que lidiar con ellos otra vez. O sea, al parecer Judá estaba atrapada en medio del conflicto que había entre los dos países, entre Etiopía y Egipto. Y parecería que tenía sentido para Judá el aliarse con Etiopía en contra de Asiria. ¿Sí? Entonces, Etiopía era un poder mundial que llegó a gobernar hasta Egipto, era un poder rival al de Asiria, y al parecer a los judíos les parecía que era algo bueno, tenía sentido aliarse con Etiopía en contra de Asiria, porque Asiria era un reino muy poderoso y estaba asolando constantemente a Israel, y a Israel estaba pensando que ¿será melón? ¿Será sandía? ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde me hago? ¿Con quién me alineo? ¿Cuál me va a ayudar más a yo proteger a mis ciudadanos? ¿Qué me va a ayudar más a yo mantenerme a salvo de lo que pudiera venir? ¿Los asirios o los etíopes? Sí, es como en nuestros días también.
¿De qué lado nos vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar más a lograr lo que queremos? ¿Quién nos va a ayudar más a lograr lo que queremos? Y nos ponemos a poner a las dos personas o los dos partidos o los dos métodos o lo que sea en la balanza y tenemos la tendencia a querer hacernos hacia un lado o hacia el otro. ¿No es cierto? Sí, estas últimas semanas hemos visto la convención de los republicanos, hace un par de semanas, ayer comenzó la convención de los demócratas y no pueden estar más separados los unos de los otros en todas sus ideas, aunque finalmente cuando las revolvemos todas, muchas de ellas se parecen unas a otras, quieren hacer una distinción clara entre lo que es uno y lo que es el otro. ¿Y qué está haciendo la gente? Está escuchando tanto a uno como al otro y ver de qué lado nos vamos a alinear para que nos vaya mejor, ¿no es cierto? Mis hermanos, como cristianos necesitamos hacer eso. Necesitamos hacer eso. De nuevo, no les digo que no voten, ¿ok? Pero no voten poniendo su esperanza en que si gana el suyo, todas las cosas van a estar mejor que nunca, porque no va a ser así. Porque los dos partidos han tenido la oportunidad de hacer cambios, los dos partidos han tenido la oportunidad de efectuar, de hacer cosas buenas, sí, por Estados Unidos, y los dos partidos han fallado de una manera o de otra. Porque estamos de acuerdo con un lado en ciertas cosas, pero completamente en desacuerdo en otras. ¿Cierto o no es cierto? Cuando estamos con los republicanos, hablamos de los republicanos y hablan de que son cristianos y la ética judeocristiana y la constitución y la Biblia y todo eso, decimos, estos son mis gallos, ¿verdad? Pero luego se habla se habla de cortar los impuestos a los ricos, se habla de seguir proporcionando armas a Ucrania, se habla de seguir apoyando todo este tipo de cosas y decimos, no, eso no está bien. Luego nos venimos a los demás, y luego también las cosas, la guerra social, ¿no? Que haya equidad, que haya igualdad, que haya diversidad, ¿verdad? Y todo quieren, entonces, de una manera o de otra no estamos de acuerdo en todo. Los demócratas, son guerreros sociales en todos los aspectos, defienden los derechos de todo mundo, ¿se fijan? Excepto los de quienes, excepto los de los cristianos, ¿verdad? Excepto los de los cristianos. Sí, defienden los derechos de los musulmanes, de los homosexuales, de los transexuales, de todo mundo defienden los derechos. Pero cuando se trata de defender los derechos de los cristianos, de que podamos nosotros expresar nuestra fe y predicar nuestra fe y todo eso, nos hacen menos, nos dicen que estamos atrasados, que somos anticuados, nos dicen que queremos de alguna manera darle con tirabuzón nuestra religión a todo mundo para que crean como nosotros. No los queremos obligar a que crean como nosotros. ¿Creen que podemos obligarlos a que crean como nosotros? Lo que queremos es advertirles lo que va a suceder si no creen lo que nosotros creemos, que es que para poder salvarse de la ira venidera de Dios se tiene que creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde nos vamos? ¿Nos vamos hacia Siria, hacia Asiria o nos vamos hacia Etiopía? En el versículo 2, noten lo que sigue profetizando Isaías. País que por el mar y en naves de junco envías mensajeros sobre las aguas. Vayan mensajeros veloces a esa gente de gran estatura y de brillante piel. Vayan al pueblo siempre temible. Vayan a esa gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por los ríos. Aquí se está hablando de cómo embajadores de Etiopía buscan hacer una alianza con Judá y las otras naciones de la región en contra de Asiria. Y les están diciendo que mientras los embajadores etíopes buscaban convencer a Judá de que se rebelara contra Siria, les estaba pidiendo al mismo tiempo que ellos enviaran mensajeros veloces de regreso a Etiopía, ¿sí? Porque esperaban escuchar que Judá se había rebelado contra Asiria y se iban a alinear con Etiopía y Egipto. Ellos estaban esperando. Los etíopes estaban esperando que Judá les mandara un mensaje y les dijera, ok, etíopes, vamos a unirnos con ustedes y con Egipto para que nos ayuden con los asirios.
Y noten la rapidez con la que se espera que Israel haga a un lado ¿a quién? A Dios, y se alinee con un poder terrenal para que le ayude a defenderse de un poder terrenal más fuerte o más corrupto que el otro poder terrenal. Oh, mis hermanos, esto es algo que debe de hablarnos a nosotros también, de mantenernos siempre bien centrados en lo que el Señor puede hacer para nosotros o por nosotros, y no por lo que los demás, el mundo, todas las filosofías y cosas del mundo nos pueden dar. Tenemos que mantener nuestro enfoque en el Señor, ¿sí? Y no ser tan rápidos como los israelitas a unirse a estos grupos que pensaban que los iban a salvar. Versículo 3, noten lo que dice. Y ustedes todos habitantes de la tierra, fíjense bien cuando se agite la bandera en los montes. Presten atención cuando se toque la trompeta, porque así me ha dicho el Señor. Noten, voy a mantenerme quieto, pero desde mi mansión estaré observando, como el sol brillante después de la lluvia, como una nube de rocío en el calor de verano. Pero antes de la siega, cuando caída la flor, el grano esté maduro y el fruto esté en su punto, Él cortará las ramas y podará las ramitas. Aquí está hablando de los ejércitos de Etiopía. Los está comparando con las ramas, con las ramitas, los está comparando con la flor, con el grano maduro. Los está comparando con el fruto que está en su punto. Está diciendo, ¿saben qué? Habitantes de toda la tierra, fíjense bien cuando se agite la bandera en los montes. Presten atención cuando se toque la trompeta. Obviamente antes, en aquel tiempo, y todavía en nuestros tiempos, los ejércitos van con ¿qué por delante? Con la bandera por delante. Los ejércitos eran llamados a la batalla por medio de ¿qué? De las trompetas, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo, fíjense habitantes de la tierra, cuando las banderas las vean ondear en los montes, ¿sí? Presten atención cuando escuchen la trompeta que está llamando a los pueblos a la guerra, porque así me ha dicho el Señor. Presten atención a esto. Voy a mantenerme, ¿qué? Quieto, pero desde mi mansión estaré observando como el sol brillante después de la lluvia. ¿Qué es lo que hace el sol cuando sale, cuando cae la lluvia, cae a cántaros llueve y luego sale el sol refulgente y caliente? ¿Qué es lo que pasa con el agua? Se seca inmediatamente, ¿no es cierto? Se evapora inmediatamente. Sí, está como el sol brillante después de la lluvia, como una nube de rocío en el calor de verano. ¿Qué hacen las nubes de rocío en el calor del verano? La humedad tremenda, insoportable que se da a veces, ¿no es cierto? Como hoy, ¿a poco no estuvo húmedo hoy? ¡Qué bárbaro! Estaba en la casa y no tengo aire acondicionado, y estaba en la casa y estaba sentado en la computadora nada más haciendo mi trabajo. Sude y sude y sude. Me metí a dar un shower, salí del baño y no era el agua que me estaba escurriendo nada más. Sude y sude y sude y sude. Entonces, eso es lo que son cosas que para el hombre a veces son muy incómodas, y es lo que el Señor está diciendo aquí, que aunque esté todo tranquilo, aunque Él esté quieto, aunque Él se mantenga quieto, todas estas cosas van a estarse preparando para lidiar con ellos. ¿Sí? Noten el versículo 5 de nuevo, pero antes de la siega, cuando caiga la flor, el grano esté maduro y el fruto esté en su punto, Él cortará las ramas y podará las ramitas. Cuando todos estén listos para irse a la guerra, cuando todos estén listos para atacar, cuando todos estén listos para hacer lo que ellos creen que deben hacer, entonces el Señor mismo va a venir y va a cortar las ramas y va a podar las ramitas. Y esto nos debe hacer pensar algo. Nos debe hacer pensar que el hecho de que Dios obre, ¿sí?, a veces sin que nosotros nos demos cuenta, no quiere decir que no está haciendo nada. Porque a veces sentimos que Dios no está haciendo absolutamente nada. Estamos ore y ore y ore por alguna cosa y sentimos que Dios no hace nada. Sentimos que Dios está con los brazos cruzados nada más viendo, y hasta a veces pensamos como los discípulos cuando estaban en la barca, cuando iban cruzando el mar de Galilea de un lado al otro. ¿Se acuerdan lo que le dijeron al Señor?
Señor, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? ¿No te importa? ¿Él qué les había dicho a los discípulos? Que iban a ir al otro lado. Sí, que iban a cruzar para el otro lado. Entonces, en la mente de los discípulos, pasara lo que pasara a su alrededor, debería haber estado ¿qué? La seguridad de que iban a llegar al otro lado. Pero miraron la tormenta, miraron las olas, miraron los vientos, sintieron los vientos, no miraron los vientos, pero sintieron los vientos, y el Señor bien tranquilo dormido en la barca. Bien tranquilo dormido en la barca. Pero Él ya les había dicho que iban a cruzar hacia el otro lado, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Fueron y lo despertaron. ¿No te importa? ¿Alguna vez le han dicho a Dios así, Señor, pero qué no te importa lo que estoy pasando? ¿Qué no te importa lo que está sucediendo en mi vida? ¿Qué no te importa? ¿Ustedes qué creen? ¿Que le importe o que no le importe? Claro que le importa. Pero es su voluntad que pasemos por esa situación, por esa prueba ahorita, y por eso deja que suceda, porque algo bueno va a traer de todo ello, ¿no es cierto? Por eso cuando cantábamos, y perfecta es tu voluntad, la pregunta es, ¿lo creemos en realidad? Porque a veces parece ser que no creemos que su voluntad sea perfecta, porque cuando alguien nos dice o alguien nos habla acerca de lo que claramente la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios, a menudo decimos, esa no puede ser la voluntad de Dios para mí. ¿Por qué? Porque no es la voluntad o porque a nosotros no nos gusta. Porque a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Entonces, ¿creemos en realidad que la voluntad de Dios es perfecta para nosotros o no? Porque si creemos que la voluntad de Dios es perfecta para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aceptarla. Y aunque las cosas se pongan color de hormiga, como dice mi mamá, aunque la tormenta se levante, aunque los vientos soplen, aunque las olas crezcan, si estamos en la voluntad de Dios, las cosas van a salir bien. Si estamos en la voluntad de Dios, las cosas van a salir bien. Y el hecho de que Dios obre aún al mantenerse quieto, nos debe de dar confianza en su poder y en su soberanía ilimitada. Nos debe dar confianza en su poder y en su soberanía ilimitada, porque Dios es firme en su obra. Dios no deja las cosas sin terminar, Dios no deja las cosas a medias. Si Dios va a hacer las cosas que Él se propone hacer, a pesar de que a nosotros nos parece que no está haciendo nada. Si hay un canto, se llama Estás aquí o Waymaker. Dice, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Sí, siempre estás obrando. De nuevo, lo podemos cantar con muchísima pasión, lo podemos cantar con muchísima convicción, pero lo creemos. Porque si lo creemos, si Él está quieto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar quietos también. Y vamos a esperar a ver qué va a hacer Él, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero el hecho de que no nos quedamos quietos y esperamos el resultado, ¿qué nos deja saber? Pues que no creemos que está obrando, ¿verdad? No confiamos en Él. Lo cantamos, pero está muy lejos en realidad de nuestro corazón. ¿Y para qué estoy diciendo esto? Para que todo el mundo, porque todos lo hacemos de vez en cuando, para que todo el mundo se sienta ahí, qué mal cristiano soy, qué bárbaro, no puedo creer que... No, porque así como el profeta Isaías les estaba diciendo esto acerca de Etiopía, para que se dieran cuenta de lo que iba a pasar con Etiopía y no pusieran su confianza en él, así yo estoy de alguna manera profetizando lo que se está diciendo aquí ahorita para que no vayamos a caer en el mismo error de los israelitas. De que solo porque Dios está quieto quiere decir que no está haciendo nada. De los discípulos en medio del mar de Galilea. Porque aun cuando a nosotros nos parezca que Dios no está haciendo nada, sabemos que Él está obrando. Ahora les está diciendo esto antes de que pase, antes de que tome la decisión de hacer una alianza con Etiopía, porque el Señor rechazaba siempre toda alianza que los israelitas hacían con sus vecinos para obtener protección. ¿Sí? Siempre, el Señor siempre rechazó todo eso. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que Él rechaza la alianza con Etiopía porque Él mismo es más que capaz de lidiar con los asirios aún con los brazos cruzados.
¿Sí? Él es suficientemente poderoso para lidiar con los asirios aún con los brazos cruzados. Ahora, mi pregunta entonces, ¿es suficientemente poderoso para lidiar con nuestros problemas aun cuando pensemos que no está haciendo nada porque no vemos que hay un cambio, no vemos que hay algo que se pareciera que es a nuestro favor? Claro que tiene el poder. La razón por la que a veces nosotros nos desesperamos es porque queremos agarrar el toro por los cuernos y hacerlo como nosotros queremos y no dejarle a Dios lo que solamente Él puede hacer. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer a un lado. Eso es lo que tenemos que rechazar. ¿Sí? Él puede descansar sin necesidad de la ayuda de los etíopes. Él puede estar tranquilo. ¿Sí? Si Dios quisiera reunir un ejército contra Siria, Él hubiera levantado un estandarte o sonado una trompeta. Él es completamente capaz de hacerlo y lo hará cuando el tiempo sea el correcto. Pero cuando ese tiempo llegue, no va a haber duda de que fue Él. No va a haber duda de que fue Él. Noten el versículo 6. Entonces todos serán dejados para comida de las aves silvestres y de las bestias salvajes. Sobre ellos pasarán las aves el verano e invernarán todas las bestias salvajes. ¿Quiénes son los que serán dejados para comida de las aves? ¿Quiénes son? Los etíopes. Y cualquier reino que quisiera venir contra el pueblo de Dios, eso es lo que les iba a pasar. Y cuando habla de que iban a ser dejados para comida de las aves, quiere decir que sus cadáveres iban a quedar tirados y que las aves iban a venir y se los iban a comer. ¿Sí? Y en el invierno las bestias salvajes iban a venir y también iban a tener que comer. Ahora yo sé que esto se mira así como, ¿verdad? Pero es una imagen muy vívida. Sí, de lo que en aquel tiempo sufrieron muchos de estos pueblos precisamente por rebelarse contra Dios y por no esperar y buscar la voluntad de Dios. Y de nuevo, cuando vemos cómo lidió Dios con esos pueblos, nosotros debemos de pensar, yo nunca quiero estar en esa posición. Yo nunca quiero pasar por eso. Yo nunca quiero sufrir esa situación. Así es que aunque parezca que Dios nos está moviendo, yo me voy a quedar tranquilo hasta que Él me diga que me mueva. Como los judíos en el desierto, ¿se acuerdan? Se levantaba la nube y ¿qué hacían? Se iban. Se ponía la nube y ¿qué hacían? Se quedaban. Así debemos de ser nosotros también. Así debemos de ser nosotros también. Entonces, de nuevo el versículo 6. Entonces todos serán dejados para comida de las aves silvestres y de las bestias salvajes. Sobre ellos pasarán las aves el verano e invernarán todas las bestias salvajes. Dios iba a destruir al ejército asirio tan completamente que serían dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. El juicio de Dios sería tan extenso, como les estaba diciendo ahorita, que los cadáveres de sus víctimas serían devorados en verano e invierno. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Nos podemos imaginar a lo que eso se parecería. No nos podemos imaginar. Cuando Asiria finalmente viene contra Israel, y lo leímos la semana pasada, pero creo que debemos de leerlo otra vez para acordarnos de lo que se dice. Isaías 37, versículos 37 y 35, noten lo que nos dice. Una vez que Asiria vino contra el pueblo de Judá y contra la ciudad de Jerusalén, Dios hablando aquí dice, yo ampararé a esta ciudad y la pondré a salvo. Lo haré ¿por quién? Por mí mismo y por mi siervo David. Versículo 36. El ángel del Señor salió entonces y mató ¿a cuántos? 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Y al día siguiente, cuando se levantaron, todo el campamento estaba cubierto de cadáveres. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue de ahí y se quedó a vivir en Nínive. Mis hermanos, cuando Dios dice que va a hacer algo y lo va a hacer bien, lo hace re bien, ¿ok? Y estas cosas se nos hacen a veces así como muy drásticas, pero a veces Dios tiene que hacer cosas drásticas, toma medidas drásticas cuando la situación se pone drástica, ¿sí? Y de nuevo, lo hace por el bien de su pueblo.
Nosotros tenemos muchos enemigos que quieren acabar con nosotros, ¿no es cierto? Tenemos a Satanás, tenemos al pecado, tenemos la carne, ¿sí? Tenemos al mundo que constantemente nos está acechando. Tenemos que dejárselo a Dios, predicar el evangelio sin cesar, orar sin cesar, pero dejarle a Dios que Él lidie con nuestros enemigos, porque nunca podremos nosotros lidiar con ellos mejor que Dios. Amén. Versículo 7 dice, cuando llegue el momento, ese pueblo de gran estatura y de piel brillante, que es ¿quién? Etiopía. Ese pueblo siempre temible, fuerte y conquistador, cuya tierra es surcada por los ríos, noten, traerá ofrenda al Señor de los ejércitos, la traerá hasta el monte Sión, hasta el santuario del nombre del Señor de los ejércitos. ¿Se fijan cuál iba a ser el resultado de todo lo que Dios iba a hacer? Los etíopes iban a venir con sus ofrendas al templo de Dios. Iba a llegar el tiempo en el que esos etíopes que estaban tan en contra de Judá, que querían que Judá se aliara con ellos para luchar contra Siria, iba a llegar el momento en el que iban a reconocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, e iban a llevarle sus ofrendas hasta el monte de Sión, hasta el santuario del nombre del Señor de los ejércitos. Y noten que dice el santuario del nombre del Señor. Y esto nos debe de decir lo mucho, hablar de lo mucho que el Señor se identifica con el monte Sión, que es el monte en donde está construido Jerusalén. Por eso Dios siempre lo ha defendido a capa y espada y lo seguirá defendiendo. Porque esa es su tierra, ese es su monte. ¿Sí? Ese es el lugar en donde Él siempre ha llamado a su pueblo a rendirle la verdadera adoración a Dios. Y déjenme decirles, espero que un día todos tengan la oportunidad antes, obviamente antes del rapto, después vamos a tener la oportunidad de verlos todos, pero antes del rapto, que tengan la oportunidad de ir a Israel y caminen por las calles de Jerusalén y caminen por el monte de los olivos y vean en el huerto donde supuestamente fue sepultado nuestro Señor, y verán cómo va a cambiar su perspectiva acerca de la tierra prometida. Va a cambiar su perspectiva acerca de Jerusalén. Hay un sentimiento, hay algo que se siente dentro de uno mismo que dice, wow, esto comprueba lo que la Biblia dice. Hay algo. Así es que si llegásemos a planear un viaje, hagan planes para ir. Ahora, curiosamente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, después del nacimiento de la iglesia, podemos ver que había etíopes que iban a Jerusalén a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Podemos ver en el Nuevo Testamento que había etíopes que iban a Jerusalén a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y tenemos el recuento de cuando menos uno que se convirtió al Señor Jesús por medio de la predicación de Felipe. ¿Se acuerdan? Vean en sus Biblias en el libro de los Hechos. Vean en sus Biblias en el libro de los Hechos. Libro del capítulo 8, Hechos capítulo 8, vamos a leer rápidamente los versículos 26 al 37. Cuando toda la persecución comenzó en Jerusalén y los creyentes fueron sacados de Israel, fueron echados de Jerusalén y fueron por todos lados predicando el evangelio. En Hechos capítulo 8, versículo 26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Y ahora iba de regreso a su carro leyendo al profeta Isaías. Curioso, ¿no? Versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este.
como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Sí, él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. Versículo 34 dice, el eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Versículo 35, entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, noten, este eunuco etíope fue a Jerusalén a adorar con los judíos, ¿sí? Porque conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que se nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 18, que un día toda la Etiopía iba a llevar sus ofrendas delante al templo del Señor. Y aquí vemos que se cumplió eso. Porque aquí tenemos a un funcionario del gobierno etíope yendo a Jerusalén a adorar. Pero no solamente llega a Jerusalén y adora, sino que el Señor lo escoge para que Felipe le predique el Evangelio. Y Felipe es llevado por el Espíritu al desierto, le predica el Evangelio, le habla acerca de lo que el etíope está leyendo, y el etíope le dice, ¿de quién está diciendo esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y comenzando desde esa escritura, Felipe le empieza a explicar acerca de Jesús y le predica las buenas nuevas. Y parece ser que llegó hasta el punto de que si crees, ¿sí? Te arrepientes, entonces puedes bautizarte y ser parte del cuerpo de creyentes que es la iglesia. Y la primera oportunidad que tuvo el eunuco que vio agua, dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Y de nuevo el versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está el cumplimiento de la profecía, de que un día iban a ir al templo del Señor e iban a adorar a Dios. Y ahora no solamente adorar a Dios, sino que también iban a creer en Jesucristo. Noten el versículo 28 de Hechos 8. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo. Pero noten, pero siguió su camino como lleno de gozo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que iba gozoso ahora? Porque había escuchado el Evangelio y el Espíritu Santo le había dado la habilidad para creerlo y fue bautizado por Felipe y podía entonces identificarse con el pueblo de Dios. Sí, ahora, ¿creen ustedes que el eunuco llevó las buenas nuevas de Jesucristo a Etiopía y las compartió con sus compatriotas? Definitivamente, definitivamente. Compartió todo lo que había aprendido acerca de Dios, todo lo que había aprendido de los judíos y ahora lo que había aprendido del Hijo de Dios, el Mesías de los judíos. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando recién nos convertimos, ¿no es cierto? Salimos, yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que lloré mucho. ¿Ustedes no lloraron cuando se convirtieron? Me acuerdo que lloré mucho porque estaba al mismo tiempo bien arrepentido de todo lo que había hecho, pero al mismo tiempo gozoso de que había sido perdonado y que el cielo era mío. Por un lado, Chihuahua, ¿cómo pude ofender a Dios tanto? Por el otro lado, qué bárbaro, pero aún así me aceptó y me ha hecho una criatura nueva. Y había así como, ¿no les pasó a ustedes así? Sí, ¿verdad? Y luego me acuerdo cuando llegué a la casa y le dije a mi mamá, que había pasado al frente y había recibido al Señor. Uy, mi mamá, calle, boca, para lengua, ¿verdad? Y luego cuando mis tíos, hermanos de mi papá, se dieron cuenta de que estaba yendo a la iglesia del Nazareno en Mexicali y estaba sirviendo, calle, boca, para lengua, también se pusieron bien contentos. Sí, los únicos que no se pusieron contentos fueron mis amigos. En el trabajo, pero
pero tuve la oportunidad de hablarles del Señor Jesucristo y de lo que había hecho por mí. Sí, tuve la oportunidad de hablarles. Sí, y entonces esto es lo que se está tratando de ver aquí, que lo que dijo el Señor acerca de los etíopes vino y se cumplió tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y sigue cumpliéndose hasta ahora. Y un último punto aquí. Eventualmente lo que dice el versículo 7, ¿sí? Acerca de lo que Dios hará con todos los reinos, eso es precisamente lo que va a suceder. Eso es lo que el Señor al final de cuentas hará con todas las naciones de la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 7? Leámoslo de nuevo. Cuando llegue el momento, ese pueblo de gran estatura y de piel brillante, ese pueblo siempre temible, fuerte y conquistador, cuya tierra es surcada por los ríos, traerá ofrenda al Señor de los ejércitos y traerá hasta el monte Sión, hasta el santuario del nombre del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Finalmente todas las naciones van a hacer eso. Finalmente todas las naciones van a hacer eso. En el día final, cuando el Señor, cuando la historia culmine y termine en el día del Señor, todas las naciones van a doblar la rodilla y van a confesar con su lengua que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Vean ahí en su Biblia el Salmo 2. Busquen el Salmo 2 en su Biblia rápidamente. Salmo 2. Ahorita los pueblos se están rebelando contra Dios, ahorita los pueblos no quieren tener nada que ver con Dios. Ahorita los pueblos, en algunos pueblos los cristianos, los creyentes están siendo muertos, están siendo matados, están siendo asesinados, están siendo quemados, sus propiedades quitadas, etcétera, etcétera. Pero va a llegar el día en el que el Señor, van a tener, todas estas naciones de la tierra van a tener que darle cuentas al Señor. Y en el Salmo 2, comenzando con el versículo 1, dice, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a librarnos de sus ataduras. En otras palabras, no queremos que Él gobierne sobre nosotros. No es nuestro rey. Como los judíos cuando presentaron a Jesús delante de Pilato, ¿verdad? Él dice que es rey, pero nosotros no lo queremos como rey. Nuestro único rey es ¿quién? César, dijeron. Aunque los tenía con la bota en el cuello, preferían que César reinara sobre ellos a que Jesús reinara sobre ellos. ¿Sí? Versículo 4 dice, el que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia y tuyos serán los confines de la tierra. Eso es lo que va a suceder al final. Por eso les decía, nosotros conocemos el fin de la historia. Versículo 9, someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Versículo 10, ustedes los reyes sean prudentes. Y ustedes los jueces admitan corrección, sirvan al Señor con reverencia y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Y luego termina el Salmo diciendo, bienaventurados son los que en Él confían. ¿Cuántas personas que están aquí confían en Él ahorita? Entonces nos está declarando como bienaventurados, porque no vamos a tener que sufrir todo lo primero, porque ya nos sometimos a Él, ya lo hemos declarado nuestro Rey, ya lo hemos reconocido como nuestro Salvador. Sí, Él no está ya enojado con nosotros. Sabemos que las naciones un día van a ser todas de Él y nosotros ya somos parte de su pueblo. Amén. En el Salmo 68, comenzando con el versículo 28, noten, Salmo 68, versículos 28 al 35, los van a poner en la pantalla, dice, Dios nuestro, manifiesta tu poder, confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te pagan tributo. Reprime a la bestia de los juncos y ese ejército de toros y becerros. Somételos, que te entreguen sus piezas de plata. Dispersa a los pueblos que se complacen en la guerra.
Versículo 31, que vengan a ti los príncipes de Egipto, que se apresure ¿quién? Etiopía, a tender a ti sus manos. Reinos de la tierra, canten salmos a Dios, canten salmos al Señor, al que cabalga sobre los altos y eternos cielos, al que hace oír su poderosa voz. Reconozcan el poder de Dios sobre Israel. Reconozcan el poder de Dios sobre Israel. Puede verse su magnificencia. Reconozcan el poder de Dios. Y luego sobre Israel puede verse su magnificencia. Mis hermanos, tanto en las bendiciones como en las disciplinas sobre Israel se ve la magnificencia de Dios. Y tanto en las bendiciones como en las disciplinas que a veces Dios aplica a nosotros, se ve la magnificencia de Dios. En los cielos, sigue diciendo ahí el versículo 34, en los cielos se manifiesta su poder. En su santuario Dios es imponente. El Dios de Israel da fuerza y vigor a su pueblo. Y la iglesia dice ¿qué? Bendito sea Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Sí, aquí menciona a los etíopes que un día también iban a venir a traer sus ofrendas, también iban a venir a extender sus manos hacia Él. En Isaías capítulo 45, los versículos 22 al 25, y lo vamos a ver más detenidamente cuando lleguemos ahí. Noten lo que dice: pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Lo he jurado por mí mismo, de mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Ante mí se doblará ¿qué? Toda rodilla, y ante mí toda lengua jurará y dirá de mí: ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza. Todos los que se rebelan contra Él vendrán a su presencia y quedarán avergonzados, porque en el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y esto es citado por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 14, en el versículo 11, en donde Pablo dice: escrito está hablando de lo que acabamos de leer en Isaías, escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mis hermanos, tarde o temprano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. No importa qué tan opuestos estén ahorita, o lo hacen por su propia voluntad ahorita, recibiendo la gracia y la misericordia de Dios, o lo hacen por la fuerza después, pero toda rodilla se va a doblar. De acuerdo a lo que conocemos de Dios, ¿qué es mejor? ¿Doblar la rodilla por nuestra propia voluntad ahorita, sometiéndonos a Él, o esperar a que Él venga y nos haga doblar la rodilla? Un dicho de mi mamá es: Carlos Manuel, ves la tormenta y no te hincas. Mis hermanos, el mundo está en una tormenta tremenda ahorita. Este país está en una tormenta tremenda ahorita. Este estado está en una tremenda tormenta ahorita. Muchos hogares, inclusive cristianos, están en tremendas tormentas ahorita. ¿Y cuál es la solución? ¿Votar por un republicano, votar por un demócrata, votar por un independiente? No, la solución es doblar la rodilla. Doblar la rodilla por nuestra iglesia, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros hijos pródigos, por nuestras hijas pródigas, por aquellos que se han apartado de Dios, que vuelvan, por aquellos que todavía no han venido a Dios, que finalmente se den cuenta de que es el único Salvador y el único medio para ser salvos. Sí, entonces toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Y por último, en Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 5, Pablo escribe a los cristianos de Filipo y les dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y la iglesia dice: amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te damos gracias, Padre Santo, por estos pasajes que a veces parecen tan difíciles de interpretar y que quizás hasta lleguemos a pensar que no son necesarios. ¿Para qué los pusiste ahí? Pero Padre Santo, en todo lo que son las Escrituras, que todas han sido inspiradas por ti, Señor, en todo ello tenemos instrucción para nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, y en todo ello podemos encontrar ejemplos de quién eres tú y cómo obraste en el pasado, cómo sigues obrando hoy y cómo vas a obrar para siempre en el futuro, porque tú eres fiel a tu palabra. La tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tu palabra, Señor, se va a cumplir hasta el último punto, hasta la última coma, se va a cumplir porque es tu palabra. Y Señor, nos has dado el privilegio de poder escudriñarla todos juntos, dirigidos por tu Espíritu Santo, para saber lo que se puede esperar de ti, para saber cuál es nuestra posición delante de ti en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han creído en ti, que han doblado la rodilla, que han confesado con su boca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Te doy gracias, oh Dios, porque si ahorita vinieras por tu iglesia, estoy seguro de que todos estaríamos en tu presencia para el resto de la eternidad. Dios, si hubiera alguien que todavía no está seguro de ello, Padre Santo, que hoy, ahí donde está en su corazón, doble la rodilla, confiese el nombre de Jesús como Señor y Salvador y pueda ser salvo o salva de la ira que viene. Señor, mientras nos tengas aquí en la tierra, Señor, ayúdanos a seguir predicando las buenas nuevas de Jesús, como Felipe con el etíope, Señor. Que donde sea que se encuentren ellos, nosotros podamos llegar y explicarles lo que tu palabra dice acerca de lo que está pasando en su vida y que podamos, oh Dios, hacer brillar tu luz delante de sus ojos. Padre Santo, sabemos que estamos aquí para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Entonces, Señor, ayúdanos a alumbrar esa luz refulgente de la verdad de Jesucristo delante de los ojos de toda criatura. Ayúdanos a hacer esa sal que a veces, cuando cae en heridas abiertas, Señor, arde, pero que finalmente es lo que purifica el corazón del hombre. Padre Santo, bendice a tu pueblo. Guárdanos, cuídanos, manténnos siempre caminando fielmente contigo a pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y ayúdanos, Señor, a no hacer alianzas con el mundo, porque nuestra principal alianza, nuestra única alianza debe ser contigo, por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar en ti, aun cuando nos pareciera que no estás haciendo nada. Ayúdanos a reconocer que si tú estás quieto, nosotros también debemos estar quietos y confiados, porque tú nos has hecho una promesa de que un día estaremos contigo en el cielo. Y esa promesa se va a cumplir. Vamos a cruzar al otro lado. Y aunque mientras estemos en esta tierra tengamos que pasar por tormentas y fuertes vientos y olas que suben y bajan y quieren hacernos dudar de tu bondad, ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu a confiar en ti, a confiar que perfecta es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón sumiso siempre. Pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.